Muchas gracias, Eduardo Lolo. Esto no es una típica presentación de un libro, como ustedes las conocen, en la que el autor le pide a alguien conocido que la haga. Es todo lo contrario. Cuando recibí Siempre en el Entonces me interesó tanto que comencé a escribir sobre lo que leía y al cabo de unos cuantos días me di cuenta que tenía suficiente material para un estudio publicable en alguna revista literaria. Se lo envié al autor en vez de una simple carta de agradecimiento y al leerlo, él concibió la idea de este evento porque aparentemente lo que escribí no le disgustó del todo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este libro reciente de José Antonio Albertini, que está compuesto de 8 relatos y 2 novelas breves, Las Macuquinas de Don Maximino y Siempre en el Entonces, que es la que da título al volumen. Los temas tratados son tan variados como los personajes que deambulan por estas páginas, aunque desde luego hay varios asuntos que aparecen una y otra vez, creando un vínculo férreo entre estas narraciones. Pienso en el tiempo, el amor, la vida y la muerte, la sombra de la catástrofe política de la Cuba revolucionaria, el omnipresente Celso Trafit Sur, nombre en que se refiere la autora Fidel Castro Ruz, recomponiendo las letras contenidas en su nombre, y otros. En muchos de los cuentos, el tema político sirve de motor al argumento. Y como que esto era originalmente un artículo, pues me he visto obligado a reducirlo lo más posible, a unos 20-25 minutos, pero voy a tocarlos todos, así que me perdonan si me extiendo un poquitico. La vida es un adiós. Perdón, el primer cuento que quiero discutir es Un viejo juramento, que resulta una excelente revisión, o más bien triste documento de uno de esos momentos siniestros de nuestra historia, el que se conoce como la limpia del Escambray. La vida es un adiós, homenaje a la pianista y compositora Ela O'Farrill, toca un punto que resume la verdad que ha regido la vida del pueblo cubano y suscita la pregunta que podría hacerse cada ciudadano. ¿Qué hubiera sido si... O sea, ¿qué habría sido mi vida si no se hubiera atravesado Castro en mi camino? El dictador y su familia no solo cambiaron el curso de cada una de nuestras vidas, sino, ya lo sabemos, el curso de la historia. La cuestión la resume Albertini en la voz de uno de los personajes cuando dice: cómo la vida se tuerce y se escapa del cauce natural cuando por fuerza otros deciden quién eres y qué debes hacer. El adiós del título es aquí una simple referencia realista, cruda y dolida al final de la existencia humana. Albertini escribe: pero siempre hay un adiós, sobre todo cuando los años pasan. Indiscutiblemente lo hay cuando la muerte llega. La referencia a la muerte aquí es tan amarga porque sigue llegando a muchos, como ocurrió a Ela O'Farrill, sin poder ver una conclusión al infortunio que aún vive en nuestra patria. Horizontes de mar y cielo, que parte de una cita de Dulce María Loynaz, enfrenta al protagonista, Moisés, y a una poeta, que es representante de todos los creadores de nuestra isla que han sufrido el repudio del régimen. Cito al autor: de inmediato comenzó el acoso y olvido programados.
que tan bien reflejado está en nuestra literatura y tanto hemos sufrido los creadores isleños. La vieja poeta le advierte a Moisés: ten mucho cuidado. Él le pregunta: ¿por qué detenerlo? Ella entonces le aclara ciertos pormenores de los dos elementos, mar y cielo, que aparecen en el título del relato. El mar es el medio irreverente que conecta y separa las dos orillas. Dice la poeta: ten cuidado, porque viajas en horizontes vencidos de mar y cielo. Más que nada, me preocupa el mar. Lo conozco bien, sé de sus tratos con Celso Trafit Sur. No olvides que el mar no tiene respeto a los muertos. Juega con ellos como los niños juegan con las pelotas, y cuando se cansa, los tira sobre la tierra y se busca otros nuevos. Pasamos a otro cuento. Jacinto y su esposa, Artemisa y su consorte, han constituido dos parejas cuya amistad ha sido profunda e inquebrantable a través de muchísimos años en matrimonio invernal. Pero tanto Jacinto como Artemisa han quedado viudos y por insistencia de los hijos de ambos se unen matrimonialmente en la pequeña iglesia de la aldea gallega, donde los padres de Jacinto contrajeron nupcias antes de emigrar y establecerse en la isla de Cuba. Jacinto había soñado en su juventud hacer esto para casarse con la que fuera entonces su novia, y luego, como cónyuge, lo acompañó hasta su muerte. Incluso quiso ir a la madre patria con ella, después de casados, en algún momento de esta larga unión, para renovar los votos matrimoniales en aquella antigua capilla de que hablaban sus padres. Su deseo, no obstante, viene a cumplirse al fin con su mejor amiga. A medias, demasiado tarde, cuando los años y el recuerdo de sus difuntos compañeros pesan ya demasiado. La unión nupcial a la larga, aunque compartan el lecho, habrá de prescindir del acto impuro. A las puertas de la noche, encierra en solo 4 páginas una multitud de verdades y reflexiones que hacen al lector evaluar y reconsiderar a cada paso lo que el autor expone a través de 2 personajes, un hombre y una mujer. Llamémosles, para simplificar, él y ella. Ella lee una novela que él ya conoce y le ha recomendado, en la cual los protagonistas, que se llaman María y Roberto, se ven separados al final del libro por la muerte de Roberto, de este último. Ella, o sea, la lectora de la novela, no ha concluido aún la lectura, por lo cual no sabe cómo termina la historia. Pero ha ido involucrándose poco a poco en la trama, haciendo la suya. Ella le pregunta a él cómo termina la novela. Él le aclara que Roberto recibió un balazo. Indica él que, cito, hay escritores, cito no a Albertini, sino a él, el que le dio la novela a la amiga. Indica él que hay escritores que encierran en sus obras parte del sentir de la humanidad y viven para describir momentos como el de María y Roberto, como el nuestro. A la postre, nos plantea Albertini la eterna problemática de la literatura que remeda la vida y viceversa. La vida de un escritor
es como una novela interminable que va escribiendo día a día, ya sea con la pluma o con el pensamiento. El tiempo, en palabras de Albertini, implacable e hiriente, con filo de puñal, lo aniquila, como el balazo pone fin. Vamos a esperar a que termine la musiquita. Decía yo que el tiempo lo aniquila como el balazo pone fin al personaje que ha creado el autor de la novela de María y Roberto. Lo inusitado ocurre a continuación cuando ella concibe un modo de salvación para María y Roberto. Basta con romper el libro para no poder llegar al final de la lectura y así impedir la tragedia que se avecina. De un modo ilusorio, se interrumpe la acción destruyendo el texto en el momento de la trama cuando los personajes aún disfrutan de su ferviente amor, inmortalizando así este momento, ya que se les quita la posibilidad de futuro. Dicha trama, o sea, la vida, no puede entonces llegar al desenlace inevitable. La acción que realiza ella, destruyendo el libro, equivale a lo mismo que logra una fotografía, que es eternizar un instante. Esta búsqueda de la vida eterna quedará claramente delineada en otras composiciones del libro que me propongo ahora revisar. Empezamos con el estertor de la memoria. En este cuento, un viejo rememora el batey donde se origina su familia, que se ha visto forzada a emigrar por los cambios políticos en la isla. Las pérdidas que han sufrido los cubanos no alineados con los preceptos de la revolución se van presentando en el relato mediante recuentos entrelazados del pasado insular y del presente en Jayalía. En este nuevo hogar de hoy día, la hija cuida al viejo en las postrimerías de su vida. Este, inevitablemente, vuelve atrás con insistencia para reconstruir en la memoria su perdido paraíso. En su duermevela, que es anticipo de la muerte, el viejo toma un tren, vehículo que parece trasladarlo alegórica y paradójicamente al fin y al principio, o sea, al final de su vida y al inicio de la historia familiar el día de su boda. Con esto nos da Albertini su versión muy particular de un tema frecuente en las literaturas y el pensamiento universales que resulta necesario explorar aquí brevemente. Es el tema del eterno retorno. Mi estudio originalmente se titulaba, si no me equivoco, Dialéctica del eterno retorno, siempre en el entonces de José Antonio Albertini. A partir de los antiguos egipcios y por mediación de los griegos llega al mundo occidental el concepto del eterno retorno que se sintetiza en el conocido Uroboros, dibujo en que se ve una serpiente verde y roja que forma con su cuerpo un círculo perfecto a la vez que muerde su cola. La cabeza del reptil, su principio, con sus mandíbulas, atrapa la sección terminal de su organismo, su final, para figuradamente renovarse. El verde representa el principio, el nacimiento, la vida. El rojo, la muerte, pero también la consumación de un objetivo. Ambos colores se funden para indicar cómo existen aparejadas ambas condiciones en cualquier ser viviente. Muchas vueltas ha dado esta idea a través de las culturas y los tiempos en todos los ámbitos del planeta. La filosofía moderna se ha ocupado de profundizar en esta cuestión y ha creado otros términos específicos que la definen y enriquecen
entre ellos el de los ciclos solares, que se relaciona con una multitud de mitos relativos al eterno resurgir de la vida en la primavera. Y en esto, ¿cómo no pensar en la resurrección de Cristo, que se recrea y celebra por esa época del año? Lo importante en ellos es que el ciclo, sea de vida animal, vegetal o cósmico, vuelve siempre a comenzar, a pesar de las acciones que puedan o quieran tomarse para impedirlo. La naturaleza universal no cesa en su constante creación y destrucción. El uróboros, pues, simboliza el ciclo eterno de las cosas. Aparece con otro nombre, por cierto, en las leyendas nórdicas. A veces se representa no como una serpiente, sino como un dragón que se muerde la cola. El mito de Sísifo, quien siempre recomienza su labor de hacer subir la roca hasta el tope de la cima para después volver a empezar, es una de las muchas variantes. Pero vamos a otro relato de Albertini, que es lo que nos interesa más aquí. En Morar en el destiempo, la hija de Arturo ha muerto. Él lleva su cuerpo, su cadáver insepulto, a un monte de maderas preciosas, donde la niña disfrutaba dando de comer a los animales salvajes, para que allí los lobos la devoren. Claro símbolo de devolver a la naturaleza lo que a fin de cuentas es parte de ella. Al mismo tiempo, al ingerir los lobos a la niña, ésta vive a partir de entonces con ellos y dentro de ellos, de un modo diferente, en otra dimensión vital. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis que en el artículo original quedó como una nota al pie de página, y no sé si molestará a algunos, porque se trata de Pablo Neruda, que para algunos es una figura terriblemente detestable. En Memorial de Isla Negra, Pablo Neruda utiliza un recurso semejante para inmortalizar a su madre, quien es sepultada en la tierra de un parral, para que luego las raíces de la vid se nutran de su cuerpo absorbiéndolo. Y a través de las uvas convertidas en vino que el poeta consumirá, vuelva su madre transformada a vivir en él. En la página 11 de donde nace la lluvia, de Neruda, leemos: y de allí soy, de aquel parral de tierra temblorosa, tierra cargada de uvas que nacieron desde mi madre muerta. Al regresar a su casa, Arturo, en el desasosiego que sufre por su pérdida, abatido, sin consuelo, dormita. En el sueño que lo posee, ve una luz en lo alto de la montaña que se vislumbra a través de una de las ventanas de su cuarto, y concibe que si logra alcanzar aquella luz azul, su sufrimiento desaparecerá. Escala el cerro, alcanza la luz, y allí se le aparece una doncella, Virginia, cabalgando un unicornio. Ella le indica a Arturo que se encuentra en un ámbito que se llama el destiempo, un estado que equivale a la ausencia del tiempo humano, algo que no es mortal o inmortal, según Albertini, un conjunto de partículas conscientes, juiciosas y eternas. Virginia le explica que él es ahora a la vez una partícula y un todo. Él, preocupado, le pregunta cómo dejó de ser lo que fue. Y ella le responde tranquilizándolo, que transformarse
no es dejar de ser. Albertini alude al claro proceso de transformación que viene a darnos la posibilidad de inmortalidad. Virginia le cuenta los avatares que la han convertido en la compañera inseparable del unicornio. Y finalmente, a punto de marcharse en su corcel, le dice a Arturo: cuando esta fase del círculo del destiempo se cierre, volveremos a coincidir. Este anuncio de Virginia precisa el concepto que desea establecer el autor. Volverán a coincidir Arturo, Virginia y el unicornio porque se hallan en un medio atemporal, primitivo, natural, donde las repeticiones son parte esencial de la naturaleza a la que los tres pertenecen. En dicho sitio no existen finales, sino repeticiones y transformaciones, según el texto esclarece un poco después. Pero lo más relevante tal vez sea que en ese destiempo, al repetirse las acciones, queda abolido el tiempo, lo que equivale al triunfo de la eternidad. Por dar un poquito más de peso a mis acertos, debo añadir que Albertini se emparenta aquí con Jorge Luis Borges, quien establece que la repetición de un hecho anula el tiempo transcurrido entre el primer evento y otro semejante en cualquier momento futuro cuando vuelva a ocurrir. En El milagro secreto, Borges resume: basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Y lo comprobamos constantemente. Estuvimos un día en Sydney y 40 años después volvemos a ese sitio y esos 40 años han desaparecido. Pero en fin, haciendo caso omiso de todas estas especulaciones, será obligado a apuntar que Morar en el destiempo es una de esas narraciones donde vuela alto la imaginación, donde imperan ante todo los ideales del corazón. Transitar sin adioses. Nos ofrece otra variante del eterno retorno. El personaje anda la senda que el destino le ha fijado desde el momento cuando le cortan la tripa umbilical. Llega a conocer con el paso de los años que, cito, la única forma de eludir las muescas del tiempo es evitando la contaminación de los adioses. De modo que aceptar el adiós sería resignarse a dejar de ser. Su solución es tan inesperada como salvadora. Al final se zambulle en la corriente acuosa de la matriz universal en busca del cordón umbilical, lo que equivale a volver a la simiente, a la vida potencial latente que contendrá perpetuamente la semilla por germinar. Dos ancianos, al borde de la muerte, animan la novela corta Siempre en el entonces. Ambos, de muy jóvenes, se amaron, pero no llegaron a consumar nunca su pasión. Ella vivía en el extranjero y él en Cuba. Se conocieron durante una vacación de la joven en la isla. Ella estaba comprometida con otro, que es un personaje secundario en la novela. La revolución impidió que los protagonistas se volvieran a encontrar a causa del encarcelamiento que él sufrió por sus actividades contra el régimen. Puesto que él no sabía cuánto tiempo permanecería en prisión, para evitar usurparle a la mujer amada la felicidad que podía alcanzar con otro hombre, le hace creer a través de cartas de una hermana, si no recuerdo mal,
le hace creer que él ha muerto. Ella, en los Estados Unidos, se casa con su prometido, quien muere con el paso del tiempo. Él, a la larga, emigra y se establece en Miami, donde habrá de pasar el resto de sus días terrenales. Es la voz del narrador, con un realismo magistral, la que da los detalles de la sórdida vejez de los dos personajes en los hogares de ancianos donde reciben la atención médica que requieren. Pero los eventos que los unieron y separaron también son evocados por ambos en cartas que se van escribiendo y contestando mentalmente en lo que se podría definir como magia telepática. La narración es eminentemente poética. Algunas cartas del anciano son pura y hermosa poesía, algo que él mismo advierte en una de sus cartas cuando escribe con el pensamiento, claro. Pienso que hoy he estado sumamente poético. El final, auténtica apoteosis lírica de Albertini, los reúne y les da la felicidad que la vida les arrancó. Tal conclusión resulta ser otra vez algo así como un sueño, el sueño de la muerte, en el cual todas las dichas son posibles cuando se vuelve atrás al principio y se puede comenzar de nuevo, estableciendo nosotros las reglas del juego que por experiencia ahora sí sabremos jugar. Escribe Albertini. Y entonces Xenia y Rodolfo ríen, unen los labios y entrelazados ruedan laderas abajo, laderas arriba, por entre las plantas de margaritas que sin sufrir daño alguno inclinan los tallos y bañan a la joven pareja en pétalos azules. Y sin dejar de girar en lecho de esfera celeste, se besan en azul, ríen en azul, y el azul de la dicha lograda en alas azules se posa en el follaje sonoro de las caobas. Muy lindo. He dejado para el final la novela más elaborada de Albertini, que en este tomo es, sin duda, Las Macuquinas de Don Maximino. La historia de aventuras y pasión resulta fascinante. La trama se va tejiendo a través de las revelaciones de ciertos personajes sobre sus propias vidas pasadas, que funcionan como oportunas novelas intercaladas, semejantes a las de Cervantes en El Quijote, enriqueciendo la lectura. El suspense logra mantener el interés de principio a fin. Evelio y la traicionera Sor Eugenia, una falsa monja cuyo verdadero nombre es Dalia, se van definiendo progresivamente en esta búsqueda de tesoros, macuquinas, que son unas monedas, y barras de oro durante la época colonial española en Cuba, hasta convertirse la narración en un hermoso cuento de amor, de la unión perfecta, planeada por el destino para Evelio y Dalia. Puertas abiertas, el pueblo que sirve de marco a la acción es la tierra del demonio, cuya naturaleza puede acarrear a sus habitantes o a aquellos que vayan allí a rescatar el pasado, el bien o el mal. La vida, la nueva vida, porque en aquel lugar queda encinta Dalia,
o la muerte. Resulta muy original cómo después de transcurridos varios siglos reaparecen otro Evelio y otra Dalia, descendientes de las familias de los primeros, cuyos miembros, a través de muchas generaciones, han mantenido viva la leyenda del tesoro de puertas abiertas. Estos nuevos personajes, desde el extranjero, vuelven a la isla ahora, en la época actual, como turistas, y acuden al pueblo donde ocurrieron los hechos originales, dispuestos a retomar la búsqueda del tesoro. Así comienza una vez más la historia que, podemos concluir, volverá a repetirse. Con esto se hace evidente la insistencia de Albertini en este tópico del eterno retorno, que examino someramente en estos apuntes. Las descripciones detalladas, sin caer nunca en los excesos de Rob Grillet, por ejemplo, y la multitud de personajes que van apareciendo no complican la narración, sino que le dan credibilidad y un carácter casi cinematográfico que permite al lector, más que simplemente leer, ver. Puesto que la moraleja de muchos de estos textos es que todo vuelve a su principio, repitiéndose, invito a los que ya conocen el libro a realizar una nueva lectura y a los demás a que la inicien cuanto antes y se sumerjan en ese océano de papel, letras y palabras que nos regala Albertini, un mar muy suyo que sí siente respeto por los muertos, que es perenne rescate de un pasado que a él y a nosotros por igual nos pertenece, y emblema de la renovación eterna de la vida. Gracias por la paciencia.